Modelo Lotka-Volterra de competencia interespecífica. Hola, en este video abordaremos un modelo matemático para predecir lo que puede ocurrir cuando dos especies compiten entre sí. Veamos. El modelo de competencia interespecífica más utilizado es el modelo de Lotka-Volterra. Es una extensión de la ecuación logística del crecimiento de la población. Sus virtudes son, como la logística, su sencillez y su capacidad para arrojar luz sobre los factores que determinan el resultado de una interacción competitiva. Dentro de la ecuación logística, dn mayúscula entre dt minúscula igual a r minúscula n por, se abre paréntesis, k menos n, se cierra paréntesis, entre k. El término particular que modela la competencia interespecífica es k menos n entre k. Dentro de este término, cuanto mayor es el valor de n, es decir, cuanto mayor es el tamaño de la población, mayor es la fuerza de la competencia intraespecífica. La base del modelo Lotka-Volterra es la sustitución de este término por uno que modela la competencia tanto intraespecífica como interespecífica. En el modelo llamamos al tamaño de la población de la primera especie N1 y al de una segunda especie N2. Sus capacidades de carga y tasas intrínsecas de aumento son K1, K2, R1 y R2. Por analogía con la ecuación logística, esperamos que el efecto competitivo total sobre, digamos, la especie 1, en sentido intra e interespecífico, sea mayor cuanto mayores sean los valores de N1 y N2. Pero no podemos simplemente sumarlos, ya que es poco probable que los efectos competitivos de las dos especies en la especie 1 sean los mismos. Sin embargo, suponga que 10 individuos de la especie 2 tienen entre ellos solo el mismo efecto competitivo sobre la especie 1 que un solo individuo de la especie 1. De esta manera, el efecto competitivo total sobre la especie 1 será entonces equivalente al efecto de N1, en sentido de la competencia intraespecífica, y N2 por 1 sobre 10, o un décimo. Y esto estaría representando a la competencia interespecífica. La constante 1 sobre 10 en el presente caso se llama coeficiente de competencia y se denota por alfa 12. Multiplicar N2 por alfa 12 lo convierte en un número de equivalentes de N1 y sumar N1 y alfa 12 por N2 juntos nos da el efecto competitivo total en la especie 1. Tenga en cuenta que cuando alfa 12 es menor a 1, significa que los individuos de la especie 2 tienen menos efecto inhibidor sobre los individuos de la especie 1 que los individuos de la especie 1 tienen sobre otros, sobre su propia especie, y así sucesivamente. La ecuación para la especie 1 ahora se puede escribir de esta manera. Y para la especie 2, de la misma forma, con su propio coeficiente de competencia, convirtiendo los individuos de la especie 1 en equivalentes de la especie 2. Estas dos ecuaciones constituyen el modelo Lotka-Volterra. La mejor manera de apreciar sus propiedades es preguntarse: ¿en qué circunstancias aumenta o disminuye la abundancia de cada especie? Para responder, es necesario construir diagramas en los que se puedan mostrar todas las combinaciones posibles de N1 y N2. Esto se ha hecho en esta figura. Ciertas combinaciones, es decir, ciertas regiones de los gráficos dan lugar a aumentos de la especie 1 y o en la especie 2, mientras que otras combinaciones dan lugar a disminuciones. De ello se deduce inevitablemente que también debe existir una así llamada
isoclina 0 para cada especie, es decir, una línea con combinaciones que conducen a aumentar por un lado y a combinaciones que conducen a disminuir en el otro. Pero a lo largo de esta línea no hay ningún aumento ni disminución. Podemos trazar las regiones de aumento y disminución en esta gráfica para la especie 1, si podemos dibujar su isoclina 0. Y podemos hacerlo utilizando el hecho de que en la isoclina 0, dN1 sobre dt igual a 0. Es decir, en la isoclina 0, la tasa de cambio de la abundancia de la especie 1 es 0. Reordenando la ecuación, esto nos da como la isoclina 0 para la especie 1, N1 igual a K1 menos alfa 2,1 por N2. Debajo, a la izquierda de este, la especie 1 aumenta en abundancia. Las flechas en la figura que representan este aumento apuntan de izquierda a derecha, ya que N1 está en el eje horizontal. Aumenta porque el número de ambas especies es relativamente bajo y por lo tanto la especie 1 está sujeta a una competencia débil. Sin embargo, arriba a la derecha de la línea los números son altos, la competencia es fuerte y la especie 1 disminuye en abundancia. Flechas de derecha a izquierda. Con base en una derivación equivalente en otra gráfica, muestra la isoclina 0 de la especie 2, con flechas como el eje N2 que corre verticalmente. Para determinar el resultado de la competencia en este modelo, es necesario determinar en cada punto de una figura el comportamiento de la población conjunta, especie 1, especie 2, como lo indica el par de las flechas. De hecho, hay 4 formas diferentes en las que las dos isoclinas 0 se pueden organizar entre sí y estas se pueden distinguir por las intersecciones de las isoclinas 0. El resultado de la competencia será diferente en cada caso. Mirando las intersecciones en este diagrama, por ejemplo, K1 entre alfa 1,2 es mayor que K2 y K1 es mayor que K2 entre alfa 2,1. Reorganizando estas expresiones, K1 es mayor que K2 alfa 1,2 y K1 alfa 2,1 es mayor que K2. La primera desigualdad, K1 mayor que K2 alfa 1,2, indica que los efectos inhibidores intraespecíficos de la especie 1 puede ejercer sobre la misma, denotados por K1. Son mayores que los efectos interespecíficos que la especie 2 puede ejercer sobre la especie 1, K2 alfa 1,2. Esto significa que la especie 2 es un competidor interespecífico débil. La segunda desigualdad, sin embargo, indica que la especie 1 puede ejercer más efecto sobre la especie 2 que la especie 2 sobre sí misma. La especie 1 es, por tanto, un fuerte competidor interespecífico, y como muestran las flechas en el diagrama, la especie 1 lleva a la especie débil 2 a la extinción y alcanza su propia capacidad de carga. La situación se invierte en este otro diagrama. Por lo tanto, este diagrama y el anterior describen casos en los que el ambiente es tal que una especie invariablemente supera a la otra, porque la primera es un competidor interespecífico fuerte y la otra débil. En este caso, ambas especies tienen menos efecto competitivo sobre las otras especies que las otras especies tienen sobre sí mismas. En este sentido, ambos son competidores débiles. Esto sucedería, por ejemplo, si hubiera una diferenciación de nicho entre las especies. Cada una compitiera principalmente dentro de su propio nicho. El resultado
como muestra en el diagrama, es que todas las flechas apuntan hacia una combinación estable y en equilibrio de las dos especies, a la que todas las poblaciones conjuntas tienden a aproximarse. Es decir, el resultado de este tipo de competencia es la coexistencia estable de las dos especies competidoras. De hecho, es solo este tipo de competencia, ambas especies tienen más efectos sobre sí mismas que sobre las otras especies, la que conduce a la coexistencia estable de especies competidoras. Finalmente, en este diagrama, K2 alfa 1, 2 es mayor que K1 y K1 alfa 2, 1 es mayor que K2. Por tanto, los individuos de ambas especies tienen un mayor efecto competitivo sobre los individuos de la otra especie que las otras especies sobre sí mismas. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando cada especie sea más agresiva hacia los individuos de la otra especie que hacia los individuos de su propia especie. Las direcciones de las flechas son bastante más complicadas en este caso, pero eventualmente siempre conducen a uno u otro de dos puntos estables alternativos. En el primero, la especie 1 alcanza su capacidad de carga con la especie 2 extinta. En el segundo, la especie 2 alcanza su capacidad de carga con la especie 1 extinta. En otras palabras, ambas especies son capaces de llevar a la otra especie a la extinción, pero no se puede predecir con certeza que lo hace realmente. Depende de qué especie tenga la ventaja en términos de densidades, ya sea porque comienzan con una densidad más alta o porque las fluctuaciones de densidad de alguna otra manera les dan esa ventaja. Cualquiera que sea la especie que tenga esta ventaja, la capitaliza y lleva a las otras especies a la extinción. En resumen, el modelo Lotka-Volterra para competencia interespecífica toma como base la ecuación logística y le agrega la presión ejercida por la competencia interespecífica por medio de una constante para la especie en cuestión que representa su efecto competitivo. De manera que a la tasa intrínseca de crecimiento se le resta el efecto de la competencia intraespecífica y el de la competencia interespecífica en función del tamaño de ambas poblaciones competidoras. Una herramienta útil para analizar los diferentes escenarios que pueden presentarse y qué ocurrirá con las especies competidoras es el uso de isocrinas cero. Hasta la próxima.